Y seguimos con un tema que seguramente a muchos de ustedes nos debe de afectar, el tema de las alergias. Y para seguir hablando de este tema recibimos al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo me incluyo también con la Totalmente. rinitis alérgica todo el año. Yo a full. Daniel, ¿manera de prevenirlas? ¿Hay alguna forma, aunque sea de manera higiénica, para tratar de minimizar el impacto de las alergias en nuestra vida? No hay formas mágicas ni fórmulas mágicas, como decimos a veces, y bueno, indefectiblemente la medicación siempre termina siendo una opción fija a la hora de evitar las complicaciones, o por lo menos no son complicaciones graves, salvo en aquellas personas que son asmáticas, ¿verdad?, donde la situación es más delicada, pero es molesto. En el caso de la rinitis o la picazón, el prurito por las alergias a nivel de piel, realmente son incómodas y molestan mucho a la persona. Pero básicamente lo que tenemos que tratar de identificar cuáles son aquellos agentes que nos están causando la alergia, o sea, lo que se denomina alergenos. Bueno, son sustancias que, como te decía, generalmente con alguna base proteica, que lo que determina es una reacción desmedida en los mecanismos de defensa del organismo, generando rechazo y generando todo ese proceso de reacción con gran liberación de sustancias, que es lo que ocasiona la sintomatología alérgica según la zona de la cual estemos hablando. Así que, en primer lugar, no es fácil identificar aquellas cosas que nos causan alergias. Las personas atópicas, como se les denomina generalmente, o alérgicas, tienen también una base genética en la predisposición a la aparición de este tipo de sintomatologías, y el que es alérgico, que tiene, como se dice habitualmente, terreno alérgico, generalmente lo es a muchas cosas. Hay distintos test, a veces, para ir probando a ver a qué elementos se reacciona con mayor facilidad, como una forma de ir después descartando o evitando situaciones, pero en definitiva uno no puede vivir adentro de una burbuja en la cual no tenga contacto con nada. Entonces ahí es donde después comienza el tratamiento con la medicación. Creo que lo fundamental es entonces identificar qué cosas nos causan alergia y, en la medida de lo posible, evitar el contacto con esas cosas. Bien, Daniel, comencemos a hablar entonces con los alérgenos. Ácaros del polvo, hongos, algunos inhalantes. Bien, en el hogar es muy complicado, ¿no? Porque el modernismo y la cantidad de cosas que hacen que la gente vaya adquiriendo para ambientar el hogar muchas veces son justamente cosas que favorecen el depósito del polvillo en la casa, las cortinas, las alfombras, los peluches. Si vivís en una ciudad, la contaminación obviamente ambiental es mayor que lo que puede ocurrir en una persona que vive en el interior, y si tenés mucho tráfico por la puerta de tu casa, muchos árboles, y la casa tenés que ventilarla, pero el ventilarla te implica que entre aire de la calle, que te entre la mugre de los árboles, el polen, entonces es muy difícil. Como te decía, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las habitaciones en las cuales duerme o descansa la persona con alergia, y bueno, tratar de evitar cortinados muy pesados que retengan mucho el polvillo, prohibidas las alfombras o moqueta, aunque hay algunas que son supuestamente antialérgicas en los dormitorios de las personas que tienen este tipo de problemas. Si son niños, evitar los peluches. Los aire acondicionados junto con deshumidificadores son muy buenos en lo que tiene que ver con la renovación del aire. Claro, no todo el mundo tiene un aire acondicionado y un deshumidificador en la casa o en la habitación. Pero la ventilación entonces de la casa es muy importante. Obviamente es muy importante, salvo que estemos en un día muy ventoso, que tengamos alrededor de la habitación muchos árboles, mucho polen. Esos días más bien secos y de mucho viento son complicados, porque es lo que favorece la entrada de muchos alergenos. Entonces yo creo que por ahí es importante, obviamente, la higiene en general de la casa, evitar la aparición y presencia de cucarachas, porque las cucarachas también transportan muchos agentes patógenos y que también hacen a las alergias. Y el otro gran capítulo es el que tiene que ver con las personas que tienen animales domésticos y que los hacen ingresar al domicilio. El pelo, la caspa de los animales, la presencia de ácaros, como tú decías, no solamente en los animales, sino en todos los objetos, es prácticamente inevitable. Capaz que en algún momento, en algún otro programa, podemos mostrar un video que a mí siempre me impactó, que es el que tiene que ver con los ácaros, que son pequeños arácnidos microscópicos, que
no los vemos, obviamente, pero que estamos tapados de ellos. Incluso hasta en este momento, en nuestra ropa seguramente estamos llenos de ácaros y en la ropa de cama. Imposible y no se pueden evitarlos. Podés disminuir su cantidad, pero basta ver en ese video lo que es la presencia, por ejemplo, en una almohada o en una sábana. Es increíble, si yo no puedo estar acostado ahí. ¿La humedad, Daniel? La humedad también es otro factor importante porque genera la aparición de hongos, y los hongos también son desencadenantes de procesos alérgicos, sobre todo de tipo respiratorio, rinitis y obviamente de vías respiratorias bajas. Por eso hay que ventilar muy bien. Si hay pérdidas en alguna cañería que generan humedad y posterior hay que repararlas, evitar filtraciones de agua, bueno, pintar con pinturas que son antihongos. También mucho cuidado con la ropa que se guarda en los placares, no guardar ropas húmedas. Los placares también tienen que ser periódicamente aireados o ventilados, y hay quienes incluso afirman, y se ve mucho a veces en las películas, que una luz de bajo voltaje encendida dentro del placar, eso ayuda a evitar la aparición de humedad. Aunque hay muchos aparatitos también que absorben la humedad que se ponen adentro de los roperos, ¿no? ¿Cómo influye el factor del humo de cigarro en todo esto? Y bueno, el humo de cigarro es el enemigo para todo. Ya siempre que estamos hablando de algún tema referido a algún problema de salud, estamos achacándole al cigarrillo. Obviamente que es una droga que tiene dentro de sus componentes irritantes muy nocivos para la mucosa conjuntival, la mucosa del aparato respiratorio fundamentalmente. Y bueno, tener dentro de la casa a un fumador cuando hay pacientes con terreno alérgico no lo estamos ayudando, ¿verdad? Entonces hay que evitar el cigarrillo por todas las causas que ya conocemos, también por la patología alérgica. Si el fumador es alérgico, bueno, es una complicación más que se está agregando, pero también respetar el derecho del alérgico que vive en la casa o que puede estar cerca de un fumador, no fumar al lado de él. Si es asmático, con más razón. Hoy se cumple un poco más, ¿no? Hoy el tema de la gente trata de... Claro, pero lo que pasa es que adentro de los domicilios no podemos hacer limitaciones o prohibiciones. En otros ámbitos además conciencia, eso es lo que me parece, me da la sensación. Hay que asumir conciencia, o por lo menos, bueno, yo pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que respetar al que tenemos al lado. Bien, ¿y cómo influye el tema de las infecciones respiratorias en las alergias, en esos dos procesos? Y las complica más porque obviamente el proceso infeccioso, sea cualquier sector, en cualquier sector del aparato respiratorio, de la vía respiratoria alta o baja, genera ahí un estado de hipersecreción y de variación de permeabilidad en la mucosa respiratoria que favorece más el ingreso de los alergenos. Entonces van como de la mano, ¿verdad? Paciente con terreno alérgico, sobre todo en la esfera respiratoria, rinitis o asmático, que aparte suma un efecto infeccioso, un problema infeccioso, sea viral o bacteriano, agrava, incluso se intrincan, se mezclan los síntomas. Incluso muchas veces la gente, y sobre todo en esta época, dice, tengo un resfrío bárbaro, estoy engripado, porque sabemos siempre se confunde el concepto de lo que es resfrío con lo que es gripe, y en realidad lo que está presentando es un fenómeno alérgico o de exacerbación de su alergia respiratoria. Y es común también el tema, o no sé si es tan común, el tema de los medicamentos, la alergia a los medicamentos, lo cual además es muy, pero muy peligroso, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con los alimentos y con los medicamentos. Por eso aquellas personas que tienen una tendencia a los procesos alérgicos, tener muy bien identificadas aquellas cosas, en la medida de lo posible, que nos pueden causar una reacción. Hay muchos alimentos, muy común el chocolate, la naranja, los mariscos, en personas que le desencadenan alergias también a nivel digestivo, causan problemas digestivos también, no solo hablamos de lo respiratorio, o a nivel de piel, las urticarias. Y en el tema de medicamentos también hay que tener mucho cuidado. Generalmente es difícil identificarlos hasta que no ocurre algo, ¿no? El paciente generalmente viene y te dice, mire que yo no puedo tomar tal antibiótico porque soy alérgico, no puedo tomar tal analgésico porque me da alergia, o cuando van al dentista a veces han presentado algún problema y dicen no puedo usar tal anestesia porque soy alérgico. En el caso de los odontólogos, muchas veces cuando se enfrentan a un paciente con terreno alérgico y nunca usó una anestesia, el odontólogo tampoco se anima a utilizarle. Muchas veces lo que se hace es justamente enviar una muestra de la anestesia que se va a utilizar al laboratorio, a los efectos de hacer un análisis de verificación si el paciente la puede recibir o no. Hay que tener mucha cautela, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en aquellas personas que tienen gran facilidad a los procesos alérgicos, ¿no? Bien, es una lástima, como decís vos, que se llega a saber si es alérgico o no luego de que hizo un cuadro, una reacción, ¿no? Porque a veces hay cosas que son impredecibles, y como te decía, la variedad de alergenos o de sustancias que pueden desencadenarnos un proceso alérgico son tantas que
que si es algo ocasional o puntual, ahí es donde se vuelve más complicado. En aquellas personas que ya tienen facilidad, uno ya está como con un semáforo en luz amarilla que previamente puede decir, bueno, vamos a estudiar esto a ver si nos puede causar algún problema. Daniel, muchísimas gracias por todos estos consejos, como siempre. Un gusto, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Bien, amigos, nosotros nos reencontramos la próxima semana con otro tema aquí en Vida Sana. Que pasen bien, chau, chau.